Muy buenos días, sean bienvenidos a este servicio acá en tu casa y a todos los hermanos en cualquier nación de esta tierra que semana tras semana nos visualizan por medio de la plataforma de YouTube. Sean bienvenidos. Preparen su corazón para esa palabra especial que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de ustedes. Ustedes son tierra fértil, son el plantío del Señor en el cual su palabra dará fruto y fruto abundante al 100%. Así que el día de hoy su corazón estará dispuesto y la palabra del Señor cumplirá su propósito en tu vida. Sin más que decirles, los dejo, ¿verdad?, con la mejor actitud de adoración para recibir a la banda Betel. Dale fuerte el aplauso a él. Vamos, ayúdame con tus palmas. Va a ver cuánto vinieron hoy con gozo. Y declarar al Señor hoy que estamos vivos por Él. Vivimos por su presencia, Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Vamos, cántanselo a él. En ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. ¡Cántalo! En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay
fuerte el aplauso a Él. Si ese aplauso para el Señor, déselo con fuerza. Te exaltamos, Señor, no te canses de adorar su nombre. Oh sí, Señor. Te exaltamos, oh Rey. Que vive por los siglos, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás. Hoy queremos rendirte, Señor, nuestra adoración a ti. Expresarte, Señor, lo mejor a ti, Dios. Tú eres Rey, Señor. Tú has sido bueno, Señor, con esta nación. Tú has sido justo, Señor. No hay palabras, Señor, como expresar, Señor, nuestro agradecimiento a ti, Dios. Abre tus labios y empieza a adorar su presencia. Dile, Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven a este lugar, Espíritu de Dios. Nadie como tú, Señor. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo escucharé. Si mis hijos, sobre el cual mi nombre ahora es invocado, a mí oraré. Confesamos hoy que hemos fallado. Borra, oh Señor, nuestros pecados. Perdónanos, restauranos, sana nuestra nación. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación. Sana nuestra nación, Señor. Tú eres bueno y para siempre, siempre es tu misericordia. Eres sin igual, eres justo, has guardado el pacto con los que te aman, fiel y eterno. Volvemos a ti nuestra mirada. Solo dependemos de tu gracia. Perdónanos, restauranos, sana nuestra nación. A una voz clamamos hoy. Sana nuestra nación. Perdónanos, restauranos, sana nuestra nación. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación.
clama hoy, avívanos. Esa es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Esa es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Así, Señor. Esa es nuestra oración. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Perdónanos. Restauranos, sana nuestra nación. A una voz clamamos hoy, sana nuestra nación. Perdónanos. Restauranos, sana nuestra nación. A una voz clamamos hoy. Clamamos, Señor, por tu presencia. Sana nuestra tierra, sana nuestra nación. Sana sana nuestra sociedad, sana nuestra nación. Levanta tus manos a Él, comienza a adorar su presencia. Dile: Señor, en tus manos estamos, de ti dependemos, absolutamente de ti, Señor, dependemos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Abre tus labios y comienza a adorar esa presencia. Llénanos, trae tu presencia aquí, trae tu presencia. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Tu presencia sana nuestra tierra. Tu visitación, Señor, hoy la clamamos. Visita nuestra tierra. Oh, ven. Oh, ven. Y llénanos. Oh, ven. Sánanos. Espíritu de Dios, ven y llénanos. Y ven, Espíritu de Dios, ven, llénanos, Señor. A ti clamamos, oh Dios de gloria. A ti clamamos, oh Dios de gloria. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos. Sana nuestra nación, sana nuestras familias, Dios. Aleluya. Puedes darle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Eres Rey sobre la tierra. Eres el Señor de los cielos. Eres el Señor de la tierra. Eres santo. Eres digno. Eres sublime. Eres altísimo, Dios. Te adoramos. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te
adoramos, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Muy buenos días, amado hermano. Puede tomar su asiento. Qué gusto que hoy podamos reunirnos en la casa del Señor. Cada domingo Dios tiene una palabra específica, especial para cada uno de nosotros, que nos edifica, que nos enseña, que nos levanta, que nos transforma. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos también que nos ven por YouTube, a los que semana tras semana están allí en nuestra plataforma. Gracias, los amamos, los bendecimos donde quiera que esté. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a nuestros hermanos que nos ven por YouTube? Hoy quiero darle gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da de compartir su palabra y de poder ser ese instrumento para llevarla, ¿verdad? Quiero que abras tu Biblia en Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12. El título que le he colocado a este mensaje es: La palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. Y dice Hebreos 4, ¿cuántos lo tienen? Amén. Dice Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que este versículo está súper claro, ¿verdad? Sin embargo, lo vamos a ir estudiando poco a poco. Sabe que a lo largo, pues, de mis años en el caminar con Cristo, he escuchado a muchas personas dudar acerca de la credibilidad de la palabra del Señor, de la veracidad de la palabra de Dios. Dicen que por qué creer en un libro que fue escrito por hombres. Pues yo, a manera de chiste, digo, no he visto pues a ningún animal escribiendo todavía, o algún objeto. Por supuesto, los hombres somos los que tenemos la facultad para escribir. Por supuesto que la escribieron los hombres. Sin embargo, la Biblia dice que la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo de verdad con todo mi corazón que la Biblia sí es la palabra de Dios. Yo parto desde este principio: la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, porque yo digo, no es producto de la casualidad que este libro, que contiene 66 libros, se llama Biblión, por eso, porque es una biblioteca que contiene 66 libros, se haya escrito en un periodo aproximadamente entre 1400 y 1600 años por más de 40 hombres, y que todos ellos coincidan en el mensaje de salvación, con todos ellos coincidan en las profecías que se dijeron años y años antes de que se cumpliesen. Eso no es producto de la casualidad, no es producto de la adivinación, es producto de que hay un Dios sobrenatural que se llama Jehová de los ejércitos y que ha dictado su palabra y ha dejado evidencia de que Él es un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y que todo lo puede. Amén. Entonces no es casualidad, y que todas las cosas que ellos escribieron, pues en ellos no hay equivocaciones, no hay contradicciones, no hay contrariedades. La Biblia no tiene contradicción en sí. Hay distintas maneras de interpretación, sí, pero ella en sí no la contiene, porque Dios es uno y Él no se contradice a sí mismo. Amén. Entonces Dios está ahí en el asunto. Si partimos entonces de este hecho de que la palabra de Dios, o que la Biblia es la palabra de Dios, entonces todo lo que en ella está escrito que salió de Dios es verdad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el versículo 3, en el capítulo 3, verso 16 y 17. Si quiere, lo anota y yo se lo leo. Le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense que Pablo le dice, absolutamente toda la escritura es inspirada. Esa palabra inspirada es soplada por Dios. La palabra es soplada por Dios, es el aliento de Dios, es la vida de Dios. La palabra que se utiliza ahí creo que es teonasao, una cosa así. No me ocupo mucho de buscar como el nombre en sí, sino el significado. Y dice, toda la escritura es inspirada, es soplada por Dios. Es más o menos como la idea que nos da cuando un jefe llama a su secretaria para dictarle una carta, que la redacte y la envíe. Quien redacta la carta es el jefe, quien la sopla, quien la dice, ¿verdad? La secretaria solo copia. Es lo mismo que Dios quiere hablarnos con respecto a esto. Dios es ese jefe supremo que sopla, ¿verdad? Su palabra la inspira. Y el hombre ciertamente copiaba el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quería hablar. Amén. Entonces la Biblia es inspirada, soplada por Dios. De eso no nos puede quedar duda. Nos dice no solamente que la palabra es inspirada, soplada por Dios, sino también le dice a Timoteo para qué le va a servir, para qué es útil la palabra. Y le dice, la palabra es útil para enseñar. La palabra enseñar quiere decir comunicar, o mejor dicho, comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. O sea, la palabra que busca hacer en nosotros, formar nuevos hábitos. Venimos arrastrando una cantidad de hábitos mal formados, dañinos, que nos causan daño, como dormir hasta las 10, 11 de la mañana, pasar todo el día metidos en Facebook, bueno, yo casi no uso Facebook, porque me dijeron que el Facebook es para los viejitos. No, eso no es para mí. Yo uso Instagram, que es para los chamos. Y se la pasan, esos viejos hábitos, ¿verdad? De solo ver televisión, escuchar, todavía hay unos que escuchan mucha radio, metidos todo el día en las redes. Entonces esos malos hábitos, la palabra viene a enseñarnos mejores hábitos, amén. Nos enseña ideas, las ideas de Dios, experiencias, habilidades y hábitos a una persona que no los tiene. En hebreo, la palabra significa ser instruido, ser tutorizado, ser educado, ser entrenado. Eso hace la palabra en nosotros. Nos entrena, nos instruye, nos educa. Amén. En la voluntad de Dios, en el deseo de Dios, en la idea de Dios. Nos educa la palabra. Pero no solamente dice que nos enseña, nos educa, nos entrena, sino que es útil para redarguir. A veces nosotros tenemos un concepto como errado con esta palabra, nos cuesta como asimilarlo. Y estuve buscando bien y la palabra quiere decir reprender, amonestar. Pero dentro de la amonestación y de la reprensión incluye las palabras convencer y convicción. Es decir, ella te reprende, te amonesta, ¿verdad? Que es la palabra redarguir, pero a su vez te convence de tal pecado y trae en ti convicción y fe, te afirma en la fe. Amén. Entonces, por ejemplo, un ejemplo ahí sencillito. Estás en una situación sumamente apremiante, te metiste en un problema, en un lío y necesitas salir rápido de él. Y en tu mente empiezas a maquinar, ¿qué le digo? ¿Qué digo? Bueno, voy a decir esto, a salir del paso, ¿no? Y enseguida sientes en tu mente la palabra de Dios que te dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Redarguye. Te llama la atención, pescadora. Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Viene la reprensión. Pero entonces tú analizas esa palabra y tú dices, ciertamente no puedo hacer esto porque esto es pecado, no lo voy a hacer. El corazón de Dios lo voy a herir, voy a abrir puertas de maldición y esto no me conviene. Viene la convicción o el convencimiento del pecado. El Espíritu Santo te convence de no hacer, de no decir esa mentira y eso trae convicción a tu vida y aumenta tu fe. Amén. ¿Claro con este concepto? Ok. Entonces,
nos reprende, nos amonesta, pero convence y trae convicción. Y además de esto, también le dice que esa palabra es útil para corregir. Corregir es enderezar de nuevo, rectificación, reforma. Corregir es enderezar lo torcido. Lo que está torcido, la palabra lo endereza. Rectifica el error. La palabra nos enseña a rectificar en el error. ¿Cuántos errores venimos arrastrando nosotros de nuestra vida pasada? Por causa de que ignoramos la palabra. Todavía nosotros nos conseguimos con personas que dicen, sí, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde? ¿Cuándo lo dijo Dios? ¿En qué momento? Búscame ese versículo. Porque ignoran la palabra del Señor. Entonces nos rectifica esos errores doctrinales que podemos venir trayendo. Reforma conductas y hábitos indeseables que hemos adquirido antes de llegar al Señor. Por eso necesitamos la palabra, que la palabra de Dios llene nuestras vidas, que la palabra de Dios more abundantemente, como le decía Pablo a los Colosenses, que more abundantemente la palabra en nosotros, porque ella es la que nos va a enseñar, la que nos va a redarguir y la que nos va a corregir. Amén. Cuando lo hace la palabra, eso dentro de ti se produce en cambio. Pero si lo hace una persona continuamente, eso te va a resultar fastidioso y vas a terminar yéndote de la iglesia y vas a empezar a recorrer iglesia por iglesia hasta que consigas la iglesia donde te digan lo que tú quieras escuchar. Pero la iglesia te hace la palabra te hace madurar, te corrige, te enseña, te forma en lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Para todo esto y más, o sea, para corregir, enseñar, todo esto, ha dejado Dios su palabra. Sin embargo, yo les digo de verdad, yo puedo ver con gran preocupación, y eso era algo que hablábamos mi esposo y yo en estos tiempos, la poca importancia que algunas personas le dan a la palabra del Señor. Tanta gente dentro de nuestras iglesias con tanta ignorancia acerca de la palabra, que uno pregunta cosas tan sencillas y tan básicas y no saben qué responder, no saben lo que está escrito. Y es preocupante que la iglesia de Cristo no tenga el conocimiento de Cristo. Entonces no es de Cristo, si no tiene el conocimiento del Señor, no es la iglesia del Señor. Es preocupante que muchos menosprecian la enseñanza impartida en la palabra. Es preocupante que muchos condicionen la palabra a su manera de pensar, que desechen el conocimiento y las enseñanzas del Señor. No se trata de que tú moldees la palabra a tu manera de pensar, es que tú tienes que empezar a moldear tu mente a la manera de pensar de Dios. Así es como funciona. Porque le decía yo al primer servicio, mientras tú te mantengas en la excusa, usarlo como una excusa, es que Dios conoce mi corazón, es que Dios sabe cómo yo soy. Esa es una excusa, es un techo que te estás poniendo que no deja crecerte espiritualmente. Y es una mentira que el diablo ha colocado en tu mente y es un argumento que tiene en tu contra para hacerte crecer. No, pues yo voy poco a poco, usted sabe, Dios me conoce, Él sabe cómo soy, total, Dios nos ama a todos. Sí, nos ama, pero no en ese concepto. Dios no es alcahuete. Amén. Y es preocupante entonces cómo condicionan su manera de pensar, juzgan la palabra, acusan a Dios de acciones, de castigos que Dios nada tiene que ver. Y todo esto radica ¿en qué? En ignorar la palabra. Hay muchas personas que culpan a Dios. ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Por qué tú hiciste aquello? ¿Por qué mi familiar más cercano, a quien yo tanto quería, se fue, se murió? ¿Por qué si yo oré? ¿Por qué tú no lo sanaste? Y empezamos a culpar a Dios de cosas porque no conocemos la palabra, porque ignoramos lo que dice y no sabemos que la muerte prematura es una maldición. ¿Por qué vino la maldición? Claro, eso lo pudiéramos aprender si nosotros leyéramos la palabra, si dedicáramos mayor tiempo a leer la palabra, dejáramos de acusar a Dios por cosas que solo nosotros somos responsables. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios. Todo esto ¿por qué? Porque ignoramos la palabra. Entonces,
Tenemos que dejar de ser ignorantes de la palabra. El desconocimiento de la palabra de Dios, ignorarla, es un arma poderosísima que Satanás usa para la destrucción de la iglesia. Porque usted cree que Satanás ha tratado por siglos de esconder la Biblia, que la gente no tenga acceso a ella, porque él sabe que un pueblo que conozca es un enemigo difícil o una persona difícil de adversarle, que sabe que tiene la victoria y que lo va a derrotar fácilmente, porque conoce el poder de la palabra. Y la palabra lo dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esto es una grandísima verdad. Un pueblo que no conoce la palabra, que ignora sus armas de defensa, que ignora la palabra para mantenerse, lo que es suyo, se deja robar fácilmente por el enemigo. Una iglesia que no sabe cuáles son los principios, su fundamento, fácilmente cualquier viento de doctrina lo mueve de donde está parado. Por eso vemos hoy en día tanta gente que no sabe quiénes son. No tienen una identidad formada, porque nuestra identidad está aquí en la palabra. Y no tienen una identidad formada. Y empiezan a repetir como loros. Y bueno, ¿y qué tiene de malo que ya no tenga ni A ni O, sino E? Que diga hija en vez de hija o hijo. Qué ridículo. Me va a perdonar. Pero eso, ¿por qué se pasa? ¿Por qué lo repiten? Porque no conocen la palabra. A mí me preocupa la juventud de este tiempo. Sus mentes están llenas de tanta farándula. Sus mentes están llenas de tanta basura. Y no hay palabra de Dios. Pero quieren alcanzar el éxito. Quieren llegar a ser triunfadores. No se puede separando la palabra de tu vida. No se puede. Porque aun cuando tú hayas alcanzado tu éxito personal, está fuera del propósito de Dios y para Dios no es éxito. Entonces, debemos nosotros leer la palabra, buscar la palabra. ¿Para qué? Para que no seamos destruidos por el enemigo. Si tú nunca te has preocupado en conocer la palabra, los beneficios que están escritos en ella, lo que tú puedes hacer, lo que puedes alcanzar, de lo que Cristo te redimió, nunca podrás descubrir el propósito y jamás alcanzarás el éxito en tu vida. Nunca. Porque ¿dónde está escrito mi propósito? En la Biblia, en la palabra. ¿Dónde está escrito tu propósito? Aquí. Y ahí es donde tienes que buscarlo. No en los psicólogos, y perdónenme los que son profesionales de la psicología. Porque hoy cada día los consultorios de los psicólogos están más llenos. Y de cristianos. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento tal de la palabra. Mire, la palabra es la que quita todos los traumas. La palabra es la que te da un fundamento. La palabra es la que te da vida. La palabra es la que te sostiene. La palabra es la que te alimenta. Y cuanto más cerca estés de ella, más sano serás emocionalmente. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y como te decía, es preocupante que la iglesia de hoy en día tenga tan poco fundamento bíblico. Muy poco fundamento bíblico. Por esta razón, los hijos de Dios son llevados muchas veces por cualquier viento de doctrina. Por cualquier viento de doctrina. Y creen fácilmente lo que las personas le dicen. Mire, usted tiene que hacer, o nosotros tenemos que hacer, como los hermanos de Berea. Dice que Pablo y Silas salieron de Tesalónica y se fueron a Berea, y dice que ellos fueron mucho más nobles, así lo resalta la palabra. Ellos fueron más nobles porque recibieron con gran solicitud la palabra que Pablo les predicaba, pero no se quedaron solamente con escuchar lo que Pablo les decía. Cuando llegaban a sus casas buscaban en la Biblia a ver si lo que Pablo les decía era verdad. Usted tiene que ser así, escudriñar la palabra. Yo le puedo decir aquí cualquier locura, pero usted tiene que verificar que esa locura que yo le estoy diciendo sea cierta. Que eso vaya de acuerdo a la palabra. Usted no puede conformarse con llegar aquí, escuchar y decir sí, amén, yo creo a ciegas todo lo que usted no sabe. ¿Ah?
Usted tiene que buscar y corroborar en la Biblia que lo que se le está predicando, eso es cierto. Eso no es desconfiar. Eso es ser diligente. Amén. Así que usted sale de aquí a escudriñar la Biblia. A ver si lo que yo le dije es verdad. Amén. Dice la Biblia que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual no adulterada, porque para ella, si la leemos, si la buscamos, si la deseamos, vamos a crecer en salvación. ¿Usted ha visto alguna vez a un niño llorando con hambre, un bebé recién nacido llorando con hambre? ¿Qué lo calma? Nada. Solo lo calma el alimento. Yo recuerdo en una oportunidad, Angélica, quien fue la que yo más amamanté, perdóname mamita porque voy a hablar suyo. Un día ella estaba dormida, se despertó con mucha hambre, había dormido mucho, tenía muchísima hambre, estaba muy chirriquitica. Y esa niña se puso tan brava por el hambre que tenía y eso lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Tenía rabia porque tenía hambre y no estaba comiendo. Y yo recuerdo que yo me la fui a poner en el seno para que chupara. No, era tanta la rabia que yo no agarraba. Tuve que agarrar y echarle un chorrito de leche en la boca para que ella sintiera la leche y sí estoy comiendo, esto es lo que quiero, es lo que necesito, por esto estoy llorando. Y tuve que llenarle la boca de leche para que ella y ahí fue donde agarró y empezó a comer. Solo eso es la saciación. Así dice la Biblia que debemos desear nosotros el leer la palabra, el buscar la palabra, como niños recién nacidos, que solo lo que nos va a calmar el hambre es comer. Que solo tu necesidad la sacia en la palabra, que solo tu ansiedad la sacia en la palabra, que todo lo que hay en ti se calme cuando lees la palabra. Así debemos buscarla, como niños recién nacidos, con deseo, con anhelo, que se convierta en una delicia para nosotros. Eso debe ser la palabra para nosotros. Amén. Y dice que cuando nosotros deseamos esa leche, crecemos para salvación. Crecemos para salvación. Dios tiene el deseo de alimentarnos y quiere que nosotros nos alimentemos con su palabra. Pero debemos nacer a una necesidad imperante de conocer, de saciarnos de esa palabra, porque ella es vida. Porque la Biblia es salvación, porque en ella hay esperanza, porque ella aumenta nuestra fe, porque la palabra es Jesús, la Biblia lo dice, Jesús es el verbo, Él es la palabra. Y cuanto más te acerques a la palabra, más te acercas a Jesús, más conoces de Él, porque la palabra es Jesús y Jesús es la palabra. Hoy en día vemos cristianos llenos de miedo. Tienen miedo a morir. Yo digo, un cristiano que tenga miedo a morir no sabe quién es. No sabe, porque no lo conoce de la palabra, a dónde va. Ese cristiano que tiene miedo a morir no tiene seguridad de su salvación. No tiene seguridad de su salvación. No lo ha leído en Lucas, donde Jesús explica a dónde van los muertos. Y no te voy a echar el cuento ahorita porque no me da tiempo, no es ahí donde me quiero meter. Pero no saben dónde van. Cuando uno sabe quién es, cuando uno tiene su identidad bien formada porque ha leído la Biblia, porque sabe quién es a través de la palabra, no te da miedo morir, porque decimos como Pablo, la muerte es ganancia. La muerte es ganancia, tú sabes para dónde vas. Pablo decía, yo no sé si irme al cielo, gozarme con el Señor o quedarme aquí en la tierra para seguir predicando el evangelio. Eso es identidad. Pero no quiero morir. No sabes definitivamente quién eres. No estás seguro de tu salvación. ¿Cómo es posible que dentro de nuestras iglesias hayan cristianos con este tipo de dudas? No puede ser. Eso se llama ignorancia de la palabra. Vemos cristianos confundidos con cualquier cosa
que el mundo dice, que todavía venimos arrastrando mentalidades que hemos aprendido de otras religiones que practicábamos anteriormente. Y no se han salido esos conceptos equivocados porque la Biblia no te los ha sacado, porque no te has dedicado a leer la palabra. Y mientras tú tengas esos conceptos allí formados, la Biblia que te enseña, que te redarguye, que te corrige, está allí cerrada. Ella es la que te va a corregir y te va a sacar todos esos argumentos que tú tienes en tu mente que no te están sirviendo para nada. Amén. Entonces tenemos que escudriñar la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar significa inquirir, es decir, buscar diligentemente hasta encontrar un tesoro. Es más o menos como buscar en una mina de oro. Alguien a ti te dice, bueno, mira, ahí tiene 10 kilómetros. Esa parte, ahí hay oro, pero tiene que buscarlo. ¿Usted qué hace? Se busca personal, busca las herramientas, los utensilios que usted necesita, ¿verdad? Pico, pala, carrucha, todo lo que vaya a necesitar. Y empieza a escarbar hasta que empieza a conseguir las peloticas de oro, ¿verdad que sí? Porque usted sabe que ahí hay oro. Usted lo va a buscar. Así es escudriñar la palabra. Mire, no es sentarse solamente y leer 15 minutos. Eso para nada ayuda. Al principio, si quieres formarte el hábito porque no lo tienes, está bien. Pero que tú permanezcas toda tu vida leyendo solo 15 minutos de la palabra, ningún efecto va a causar en ti. O muy poco efecto va a causar en ti. Tienes que escudriñar y para escudriñar tienes que pasar horas. A mí me gusta muchísimo y eso yo no tenía ese hábito, pero ahora gracias a Dios por mi esposo, porque él es un hombre que come libros, él come palabra, él puede durar muchas horas leyendo la Biblia, escudriñando en ella, y él me ha enseñado a hacer eso. A mí no me gustaba leer, pero yo no me puedo quedar en el que no me gusta leer. Si yo sé que es un mal hábito, tengo que cambiarlo, ¿verdad que sí? Y más si sé que leyendo la Biblia, pues voy a tener vida, voy a tener crecimiento y voy a alcanzar el éxito. Sería estúpido de mi parte que yo conociendo esa verdad no la aplicara, ¿verdad que sí? Entonces, le doy gracias a Dios porque Robert me ha ayudado muchísimo con esto. Y ahora podemos pasar tiempo, rato, muchísimo rato, horas, 3, 4 horas, con diccionarios, con diferentes Biblias, buscando en internet, escudriñando lo que significa una palabra, el sentido que tiene un versículo. Y así es como uno crece y se edifica. Pero eso de leer la palabra, está bien que tú hagas tu devocional, muy bien, te felicito. Y te pongo 20 puntos en la tarea, en el cuaderno. Pero si tú haces un devocional solamente por cumplir un tiempo, sin escudriñar en la palabra, el conocimiento no te va a quedar fijo en tu mente. Tienes que escudriñarlo, buscarlo, saber qué dijo, por qué se dijo. Esa es la manera de estudiar la Biblia. Allí es donde va a traer crecimiento a ti. Amén. Acostúmbrate. Mire, nosotros invertimos en muchas cosas. Invierta en buenos libros, invierta en diccionarios, invierta en traducciones de Biblia, que eso te abre mucho el entendimiento, te hace comprender y conocer lo que Dios tiene para ti. Amén. Eso es escudriñar. Mire, ahorita cuando comenzó la pandemia, no había la excusa de que no hay tiempo. De tiempo de sobra teníamos en la casa. Y nos dedicamos, yo creo que los primeros 7 meses, no leímos ni un solo libro, nos dedicamos a leer solo la Biblia. Y nos reuníamos con nuestras hijas en las noches a discutir la Biblia. Leíamos y analizábamos, y esto por qué, que lo dijo, buscábamos en otras versiones. Y pasábamos horas, a veces nos daban hasta 3 horas nosotros discutiendo la palabra. Eso trae edificación. Eso alimenta la vida familiar, alimenta tu vida espiritual. Amén. Entonces tenemos que dedicarle tiempo a la palabra, porque allí es donde hay vida. Fíjense lo que Dios le dijo a su pueblo. Mire, Dios desde que sacó al pueblo de Egipto, cuando lo saca de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, le da las leyes, le da los mandamientos, ¿verdad? Aquellas piedras donde estaban escritas los mandamientos, y le da las leyes que ellos tienen que llevar como pueblo.
Y una y otra vez, usted lo lee muchísimo, lo puede leer desde el Éxodo hacia adelante, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, usted lo puede leer. Una y otra vez Dios le decía: si ustedes escuchan mi palabra, si ustedes siguen mi palabra, si ustedes guardan mi palabra, si ustedes la ponen por obra, entonces todo lo que hagan le prosperará, entonces tendrán éxito, entonces verán la victoria. Pero condiciona el éxito a algo, ¿a qué? Seguir la palabra, guardar la palabra. Una y otra vez se lo decía: guarden mi palabra. Se lo voy a leer aquí en Deuteronomio, yo lo tengo aquí. Si quieren me acompaña. Deuteronomio 11. Y es una de las pocas veces que lo vas a conseguir. O una de las muchas, perdón, de las muchas veces que lo vas a conseguir. Fíjense que en el capítulo 10, Dios le dice, antes de entrar ahí al 11, Dios le dice: ¿qué pide Jehová Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Del pueblo de Israel, ¿qué pide? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos. Fíjese que se lo dice otra vez: que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos que Jehová te ha prescrito, los estatutos que Él te ha dado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Y qué dice el capítulo 11? Que es el que yo te iba a leer. El verso 18 dice: por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón. ¿Dónde lo vas a poner? En el corazón, en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Ellos se ponen, yo no sé si usted ha visto documentales de Israel donde los sacerdotes y sobre todo los judíos ortodoxos, usan como que una cajita aquí y se lo ponen como un cintillo y usan una cajita aquí. Bueno, esa cajita está llena de versículos bíblicos porque dice que la tendrás como frontales en tus ojos. Son muy literales. Y cerca del corazón se los ponen en el brazo izquierdo, amarrados así. No sé si ha visto también que debajo de sus vestiduras le cuelgan unas tiritas que se llaman filacterias. ¿Sí las ha visto? Bueno, esos son la cajita con los versículos. Son muy literales, se lo tomaron. Y dice que van a poner esa palabra en el corazón, en el alma, en todos lados. Las vas a atar como señal en vuestra mano, en los frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo vas a hablar la palabra? Siempre. ¿Cuándo vas a pronunciar la palabra? Siempre. Y dice: y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. ¿Es importante o no es importante la palabra? Si no fuera así, Dios no hiciera el empeño de decirle una y otra vez: guarden la palabra, lean la palabra, escríbanlos en los postes de la casa, háblenselo a sus hijos cuando vayan por el camino, cuando lleguen a su casa, antes de acostarse, cuando se levanten, en todo tiempo. Es importante. ¿Por qué? Porque la palabra crea una atmósfera. Crea una atmósfera de gloria. A través de la palabra es que tú traes la gloria del Señor a tu casa. Pero si en tu casa lo que se dicen son palabras de necedad, palabras que no dan fruto, palabras de maldición, ¿qué atmósfera se va a crear en tu casa? Antes de decir mi casa es un infierno, examina lo que están diciendo. Examina cómo están viviendo. Tu casa tiene que ser el reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Tu casa debe ser la prolongación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Amén. Un lugar donde todos los que allí viven deseen estar. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Fíjense lo que le dijo
el mismo Dios a Josué. Es un versículo que lo conocemos muchísimo. Eso está en Josué 1, 7 y 8. ¿Qué le dijo Dios? No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en ella vas a meditar de día y de noche. Tiene que convertirse en una delicia, le dijo Dios. En algo que te cautive, que te guste, que te agrade. Cuando tú alcances esa altura, esa plenitud de que te guste, te encante, te ale leer la palabra, ahí tú vas a decir: he alcanzado el propósito de Dios en mi vida. Y vas a ver cómo las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Te van a alcanzar. La Biblia lo dice en Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para caminar en ella, para guardar los estatutos, entonces cuando tú hagas eso, te van a venir todas estas bendiciones y te van a alcanzar. Pero también dice, si no oyes la voz de Dios, si no la pones por obra, si no estás atento a la voz de Dios, entonces van a venir esas maldiciones y te alcanzarán, dice Dios, y te van a alcanzar. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? No. Fíjense lo que dice el versículo 26 de ese mismo capítulo 11. He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Dios la puso delante de ti. Y le dice, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Y a veces culpamos a Dios por cosas que nosotros hemos provocado, porque no hemos oído ni hemos guardado la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos venido nosotros a la iglesia, nos sentamos allí, escuchamos una palabra, un sermón, una predicación y al salir se nos olvidó todo? Nada de lo que escuchamos practicamos. La palabra es para que tú la pongas por obra, para que tú la practiques, porque ella te enseña, ella te redarguye y ella te corrige cuando la pones por obra. Amén. Fíjense que estuve leyendo sobre lo que sucede en el cerebro cuando nosotros leemos. Porque es que es algo, insisto, es algo que tenemos que formarnos. Eso es necesario, es imperativo que la iglesia comience a buscar esa lectura, tener hambre de la palabra. Y en estos tiempos más. Mire, la Biblia dice que Jesús no se va a manifestar antes de que venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Mi esposo estuvo hablando acerca de eso en una predicación hace poco. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la deserción, ¿verdad?, de la fe. Mucha gente va a negar a Jesús. Muchos que se decían ser cristianos, muchos pastores incluso, van a negar la fe. Van a atribuirle la obra del Espíritu Santo a demonios o la van a negar. Y tú te dices, ¿cómo es posible que gente que se decía cristiana, que estaba en una iglesia, caiga en eso? Por desconocimiento, por ignorancia de la palabra. Porque hay ignorancia de la palabra. No tenemos que llenarnos de la palabra para no caer en esas estadísticas de la apostasía. Amén. Hay que llenarse de la palabra. Y entonces me puse a buscar qué pasa en el cerebro, porque es que es necesario leerlo. ¿Qué pasa en el cerebro? Porque no solamente el área espiritual, también el área física se beneficia. ¿Qué pasa en el cerebro cuando una persona lee? Y de verdad que me llamó muchísima la atención. Hay un doctor, el doctor Raymond Marr, él es doctor en psicología de la Universidad de York, en Canadá. Hizo unos estudios con el comportamiento del cerebro de una persona que lee. Dice que muchas personas, que leer es una forma de viajar, de vivir nuevas experiencias sin necesidad de transportarse físicamente hacia el lugar. Pues según la ciencia, lo que ellos corroboraron es que la persona cuando lee experimenta sensaciones similares. No necesitas moverte al lugar porque la descripción que te están dando de ese lugar te hace mirarlo y vivir la experiencia como si tú estuvieras en ese sitio. Es impresionante lo que el cerebro hace. Dice, leer es una manera de expandir nuestro horizonte y experiencia. A estas conclusiones llegó el doctor. Dice el doctor Raymond, hay evidencia de que cuando se lee, la mente crea o recuerda objetos que se asemejan a la descripción que estás leyendo. Entonces imagínate lo que pasa cuando tú lees.
Se crean fotos, imágenes en tu mente. ¿Qué dice la Biblia de la visualización? Cuando tú visualizas, estás dando material al Espíritu Santo para crear. Entonces imagínate si esto pasa con una lectura de un libro cualquiera, una novela, lo que sea. ¿Cuánto más con la Biblia? Te estás creando esas imágenes, esas fotos de fe, de milagros, de alcance, de victoria, de bendición en tu mente. ¿Ves el efecto que produce leer la Biblia en ti? Crea esas imágenes y tú estás leyendo. Imagínate una persona que está sufriendo, no sé, de un flujo de sangre y empieza a leer y a imaginarse y a vivir, porque el cerebro vive lo que tú lees como si lo estuvieras mirando, como si lo estuvieras viviendo tú mismo. Dice que cuando la persona lee, es como que se pone en el zapato de la persona, del personaje que está leyendo. Entonces imagínate eso, cómo aumenta la fe en cada uno de nosotros si nos dedicáramos a leer la palabra. Crear esas imágenes en nuestra mente de fe, de sanidad, de milagros, de multitudes. Nadie dijo amén. Dios. Dice que hay similitudes, que hay evidencia de que cuando se lee la mente crea esos recuerdos. Él dice, si lees una rica descripción de una escena, podrás ver la activación cerebral de la corteza visual. Él dice que el estudio al que concluyeron es que cuando la persona lee, se activan en su cerebro las regiones que se activan como si tú estuvieses haciendo la tarea. Es decir, si tú estás leyendo una descripción de alguien que va corriendo, en tu cerebro se activa la parte que se activa cuando tú corres, cuando estás haciendo el ejercicio. Porque la mente no distingue, ¿verdad?, entre lo que es real y no es real. Si yo le digo a usted, no se imagine una mata de mango, ya usted la vio. Ya usted la vio. Yo le dije que no, pero su mente ya la imaginó. La matica de mango con los manguitos así todos pintones como a mí me gustan. Me fui al patio de mi casa de una vez, aunque dije que no. Entonces lo mismo sucede cuando tú lees. Imagínate leyendo la Biblia. La riqueza que tú traes a tu cerebro. Aparte de que te ayuda con muchísimas otras cosas. Estuve leyendo los beneficios de leer y es impactante. Entonces, él dice que hay similitudes en la forma en la que el cerebro reacciona al leer algo y al experimentarlo. Lo que en la corteza cerebral se encienden, por decirlo así, se encienden los lugares iguales como si estuvieras viviendo la experiencia. Dice que están cerca. Entonces es lo mismo que tú lees correr, se enciende eso en el cerebro, a que tú corras, se enciende la misma parte de tu cerebro. ¿Me expliqué con esto? Ok, entonces fíjense todo lo que produce el leer en cada uno de nosotros. Leer es tener acceso a la mente de quien escribe el libro. Imagínate tú cuando nosotros leemos la Biblia, estamos teniendo acceso a la mente de Dios, estamos absorbiendo del Espíritu de Dios. Dime tú si eso no es un gran beneficio para nosotros. Ahora mira esto que te voy a leer, que es impresionante. Esto de verdad que me causó muchísima revolución cuando lo conseguí. En el Centro de Compromiso Bíblico, o sea, esto fue un experimento real que hicieron hace algunos años. En el Centro de Compromiso Bíblico en Estados Unidos se realizó un estudio en el que analizaron a 40,000 personas entre 8 y 80 años de edad. Ellos querían ver cómo el hombre interactuaba con la Biblia, cuál era la interrelación que había entre el hombre y las Escrituras. Pero descubrieron una cosa que no andaban buscando, descubrieron otro hallazgo, que eso fue lo que se convirtió en el principal punto de estudio para este centro. Descubrieron que la persona que lee la Biblia una sola vez a la semana, digamos que ese tipo de cristiano que viene los domingos a la iglesia y que solamente lee la Biblia cuando el pastor dice abra su Biblia. Entonces lee 1, 2, 3 o 4 versículos y de allí no la vuelve a leer más hasta el siguiente domingo que viene a la iglesia.
Yo espero que aquí no haya ese tipo de cristianos. Amén. Somos lectores, ¿verdad? Señor, perdónalo. Ajá. Dice que las personas que leen la Biblia una sola vez a la semana, en esa característica que le dije, mostró que la persona experimenta un cambio muy insignificante en algunas áreas claves de su vida. Aún cuando se lee 2 veces a la semana, el cambio que produce en su vida, en esas áreas claves, es mínimo, es insignificante. Dice que le llevaban un seguimiento como en un mapa y dice que esperaban que los cambios se produjeran a nivel significativo, sin embargo no ocurrió así. Dice que cuando ocurrió algo muy, muy significativo, cuando la persona lee la palabra 3 veces a la semana, hubo una señal diferente en el mapa. Fue como una palpitación. Ustedes han visto los electrocardiogramas, que ellos vienen como en un nivel, después saltan. Bueno, fue así como una palpitación. Dice que hubo algo un poquito más significativo en el cambio de esa persona. Pero lo más asombroso que descubrieron es que cuando la persona lee por lo menos 4 veces a la semana la Biblia, 4 veces, por lo mínimo 4 veces a la semana, los cambios son demasiado significativos. Dice que dio un salto inmenso en la señal del mapa, subió de manera sorprendente. Ellos esperaban un cambio gradual, que fuese así, subiendo hasta alcanzar su tope máximo. Sin embargo, dice que fue así, leyó 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. El cambio fue significativo porque hubo un aumento de la lectura en la palabra. Imagínate si la lees los 7 días de la semana. Y miren, los efectos, dice que comenzaron a estudiar. Acuérdense que esto fue un estudio de varios años. Comenzaron a estudiar por qué ese cambio y empezaron a ver el comportamiento de las personas. Empezaron a ver los cambios radicales que ocurrieron en los sentimientos, en sus vidas personales, en sus comportamientos con las otras personas, en su interrelación con los demás. Y dice, el sentimiento de soledad comenzó a caer en un 30%. ¡Wow!, dije yo. Leer la Biblia quita la soledad de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta que no estás solo. Que el Espíritu Santo está contigo todos los días de tu vida. Que no estás solo. Se dieron cuenta que los problemas de mal carácter, de rabia, de ira, cayeron en un 32%. La palabra nos hace mansos y humildes. Sujeta la ira. Cayó en un 32%. La amargura en relaciones matrimoniales, relaciones de padres con hijos, cayó en un 40%. El alcoholismo cayó en un 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual cayó en un 61%. Y el contacto con la pornografía cayó en un 61%. ¡Wow!, dije yo. Todo esto lo hace la palabra. Pero si tú no lees la palabra, ¿cómo vas a esperar cambios en tu vida? El sentimiento de soledad aumenta. Porque el diablo te ministra y como tú no tienes palabra, te crees toda la mentira que el diablo te dice. Pero cuando tú lees la palabra, la recitas, la hablas, la declaras, la crees, entonces esto es lo que va a ocurrir en tu vida. La soledad se va, el estancamiento se va, el mal carácter se va y tú empiezas a ver cómo el amor de Cristo comienza a fluir en tu vida. Aleluya. Analizaron también los comportamientos positivos. Escucha esto, porque esto es importante. Y notaron, acuérdate que esto lo hicieron con cristianos, y notaron que hubo un aumento en la fe de las personas en un 200%. ¡Wow! Una persona de fe lee la Biblia y su fe aumenta más todavía. 200% dice. Claro, ¿por qué? Porque aprenden a confiar en la palabra del Señor.
Cuanto más la lees, más confías en ella. Amén. Dice también que hay un aumento en la formación de la persona, en la madurez de la persona, en un 230%. ¡Wow! Dije yo. Dios mío. Para mi discipulado voy a mandar a leer a todos mis discípulos 1 hora diaria la palabra. La próxima semana 2 horas para que crezcan y maduren. Y a usted también se lo pongo de tarea. Amén. Hay una formación personal. Maduramos, crecemos a través de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, de pasar tiempo con ella. ¿Tú te quieres parecer a Jesús? ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Tienes que pasar tiempo con la palabra, porque la palabra es Jesús. Tienes que pasar tiempo con ella. ¿Sabes? Eso es muy fácil. Ore por mí, que yo me quiero parecer a Jesús. Eso no va a pasar así. Eso no va a pasar así. Ore por mí para que todo su conocimiento venga sin vergüenza. Lee la palabra. Busca tú también. Por Bluetooth te la voy a pasar. No. Eso solo, la mente se alimenta solo con lo que tú ves, con lo que tú lees, con lo que tú buscas, con lo que tú oyes. Es tu mente y tienes que cuidarla. Por eso tienes que buscar la palabra, llénate, satúrate de la palabra. Pablo se lo dijo a los colosenses, se lo repito, que la palabra de Dios abunde, more abundantemente en ti. Porque es que ahí es donde está la salvación, ahí es donde está la vida, ahí es donde está la respuesta. Mire, la palabra penetra en lo profundo, amén. Dice la palabra del Señor, que con ese versículo fue que comenzamos. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos. Y penetra hasta partir los tuétanos, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué la palabra es viva? La palabra viva aquí es Zoe, que es la vida de Dios, es como el soplo de Dios. Fue lo que cuando Dios creó a Adán, sopló el Zoe de Dios, la vida de Dios. La palabra es viva. La palabra trae vida a ti. Cuando tú te llenas de ella, te llenas de la vida de Dios. Entonces es importante que nosotros anhelemos el estar llenos de la palabra del Señor. Es viva, es el aliento de Dios. Y dice que es eficaz, que es energies, es activa, es operativa, produce el resultado para el cual Dios la envió. No es pasiva, no está ahí inerte como una masa que no hace nada. No, es operativa, crea, hace, produce. Por eso produce cambios en la vida de las personas. Mire, es fácil deducir. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? 10. Y veo tu comportamiento inmaduro. Bueno, no es con usted, o yo con otro que ya se fue. Inmaduro. Yo de una vez deduzco. No lee la palabra. No lee la palabra. No pasa tiempo con la palabra. Inmediatamente es fácil de saberlo. Por su comportamiento. Porque lo que nos trae madurez es pasar tiempo con la palabra. Porque ella es la que nos enseña y nos confronta. Entonces, la palabra es viva, la palabra es eficaz, produce efecto. Tú tienes que ver el efecto de cambio en tu vida. La palabra no es para tenerla en la mente y contender con los demás de que cuánto más sabes tú, que el otro sabe, que no sé qué, que yo no sé dónde están los versículos, pero yo sí, yo te gano porque sé más que tú. No, no es para eso, es para que vivas por ella, es para que vivas en ella, es para que tú seas edificado en ella. Y sigue diciendo, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mira, esto es importantísimo. Yo veo hoy en día, y le repito nuevamente, perdónenme los profesionales de la psicología, ¿por qué los consultorios están tan llenos? Porque hay gente que es muy carnal. Viven solo por lo que sienten, por lo que viven, que aquel me hirió, que me dolió, y viven eternamente en su dolor. La palabra penetra y saca, divide lo que es el espíritu de lo que es del alma. Te trae esa madurez espiritual. No hay mejor psicólogo que la palabra. La palabra penetra, saca todos los traumas, saca todas las heridas.
Pero si no hay palabra, y este es gratis, usted no tiene que pagar una consulta. No digo que desechemos a los psicólogos, no, son una buena herramienta, son una gran ayuda, de verdad con ellos hemos aprendido muchísimo. Pero la Biblia penetra, dice que separa, parte, divide, es lo que dice allí la palabra, divide el alma del espíritu, discierne lo que hay en tu pensamiento. Engañoso es el corazón, dice la palabra, pero la palabra misma, la palabra viva, eficaz, esa palabra viva y eficaz sabe discernir lo que hay en tu corazón y te lleva a lo correcto. La palabra te divide y te acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces es sumamente necesario que en nosotros haya esa división, ese partir del alma y del espíritu, porque eso es lo que nos va a hacer la diferencia en tener una vida espiritual y una vida carnal. Y Dios nos ha llamado a llevar una vida espiritual. Entonces es necesario que nos convirtamos en personas dragonas de la Biblia. Que dejemos de ser raquíticos espirituales, de alimentar el alma para alimentar el espíritu. Es necesario, porque de esa manera es como vamos a crecer a la altura de Cristo. Y así es como nos vamos a convertir en esa iglesia que Jesús viene a buscar. Una iglesia sin mancha, una iglesia madura, una iglesia espiritual, una novia limpia. Amén. ¿Cuántos están preparados para ese día? Partir a la presencia del Señor. Aleluya. La palabra es viva. Dígalo duro conmigo. La palabra es viva. La palabra es eficaz. Dígalo de nuevo. La palabra es viva. La palabra es eficaz. Produce un efecto. Amén. La palabra es lo único que te va a sostener en los tiempos de crisis. La palabra es lo único que te va a sostener en los momentos de persecución. Mire, yo estuve escuchando a un pastor y verdaderamente lo que dijo caló en mi espíritu. Lo estaba viendo en un programa, lo dijo en dos y gloria a Dios porque me conseguí con los dos programas. Porque en uno lo explica de manera muy superficial, pero en el otro lo explica más. Él dice, antes de comenzar la pandemia, Dios le mostró un sueño. Dios le mostró un sueño. Y en el sueño él veía que Dios le daba instrucciones a los ángeles de los 4 rincones de la tierra para que lanzaran la plomada sobre la tierra. Usted sabe que la plomada es un para medir que todo esté recto, ¿verdad? Sí. Entonces tiran la plomada para mirar la rectitud, que todo esté derechito, ¿verdad? Para eso lanzan la plomada. Y Dios le dice a los ángeles que tiren la plomada sobre la tierra. Enseguida vino la pandemia. ¿Qué trajo la pandemia? Enfriamiento espiritual, fuera del propósito de Dios. Allí se midieron los corazones. Dios le decía a este hermano, le decía a los ángeles, tira la plomada porque voy a medir el corazón de mi iglesia. No quiero imaginarme lo que pueda suceder cuando venga la persecución de la iglesia, cuando venga en los tiempos finales, antes del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Muchos apostatarán, muchos se esconderán, muchos traicionarán a los verdaderos cristianos por ignorar la palabra. No sea usted de ese grupo. Quiera Dios que usted no vaya a ser de ese grupo. Lo único que nos va a sostener en los momentos difíciles será la palabra que tú tengas guardada en tu espíritu. Lo único que hace retroceder al enemigo es la palabra que tú tienes en tu espíritu. Lo único que te va a sostener en los momentos difíciles es la palabra que tú tengas en tu espíritu. Nada más. Jesús lo vivió cuando el diablo lo vino a tentar. ¿Qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivir el hombre. No solo de pan vivimos, nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén.
Dale un fuerte aplauso al Rey. También conseguí una información muy importante y con esto termino. Leer cualquier lectura, pero yo me voy a la Biblia. Leer la Biblia 15 minutos prácticamente no produce ningún efecto en tu vida. Cuando ya tú llevas media hora leyendo, empiezas a formar, a interactuar con el libro. Cuando ya llevas una hora leyendo, entonces ya te metes en el libro y empiezas a pensar y analizar como lo que te está diciendo, como Dios en este caso. Y cuando llevas más de 2 horas en ella, ya formas parte, estás sumergido totalmente en ella. Es un dato que te doy para que sepas lo importante que es leer la palabra. No me gusta, fórmate el hábito. Fórmate el hábito porque es para tu bien. Eso es como cuando las personas están enfermas. Eso no me gusta, me duele, pero tienes que hacerlo porque es la medicina. Esto es la medicina. Ella es la medicina. La palabra es vida. Es lo que te mantiene sano, es lo que te mantiene en victoria, es lo que te mantiene vivo. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ponte en pie. Vamos a estar en pie. Y vas a comenzar a decirle al Señor: Señor, reconozco que verdaderamente no soy ese lector asiduo de tu palabra, pero quiero a partir de ahora cambiar ese hábito y esa conducta en mí. Quiero que me des hambre de tu palabra. Quiero que me des hambre de tu presencia. Quiero que en mí nazca ese deseo de buscar tu palabra, de llenarme de ella, de interactuar, de meterme en tu pensamiento, en tu mente, en tu corazón a través de la palabra. Dile: quiero conocer más de ti, quiero saber más de ti. Y la única manera de alcanzarlo es a través de la lectura de la palabra, a través de esa necesidad que tú puedas tener. Dios busca una iglesia que busque su palabra, que la ame, que camine en ella. Dios quiere de ti un compromiso mayor. Es tu vida, es tu éxito, es tu victoria. Y está en tus manos el corregirlo. Está en tus manos el cambiarlo. ¿Quieres alcanzar mayor éxito? Lee más la Biblia. Sumérgete en ella. Levanta tus manos y comienza a decirle: tengo hambre de ti. Díselo. De tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Vamos, díselo: tengo hambre de ti. Tengo hambre de tu palabra. Tengo hambre de tu palabra, Señor, de tu presencia. Yo quiero más y más de tu presencia. Quiero más de ti, Señor. Señor, cuando no leo la palabra siento que me debilito, Señor. Por ti Dile: tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de tu presencia. de tu fragancia, de tu poder. Levanta tu voz y comienza a decirle: Señor, perdóname si no he sido ese hijo tuyo diligente en buscar como el tesoro lo que está escondido en la palabra. Dile: pero hoy quiero, Dios, que pongas en mí, desata, Dios, esa hambre por buscar tu palabra. Enamórame de tu palabra. Hoy te digo: enamórate de la palabra de Dios. Busca esa presencia del Espíritu Santo, que cuando tú leas la Biblia vas a sentir cómo te habla, cómo te cambia, cómo te transforma. Levanta tus manos y dile: Señor, necesito amar tu palabra.
Necesito sumergirme en ella. Desata ahora, Señor, desata ahora. Sobre ellos hambre de tu palabra. Espíritu nuevo, venga ahora. Espíritu que renueve, venga ahora. Sobre tu pueblo, Señor. Tengo hambre de tu presencia. Comienza a decírselo, vamos, comienza a declararlo. Aleluya. Abre los cielos, desata tu poder, desata hambre ahora, desata hambre. Que desespera por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera.